tenemos que entender que es un departamento fundamentalmente rural, digamos, a diferencia de otros departamentos del país, y que en esa ruralidad conviven un conjunto de proyectos muy disímiles de poblaciones rurales indígenas, campesinas, afrodescendientes, y que además de eso ha sido históricamente también uno de los escenarios del conflicto armado. Vale recordar que la guerrilla de las FARC tuvo su origen en 2 o 3 puntos básicos, uno de los cuales fue el Cauca, en la región norte-nororiente. También además hubo en algún momento presencia del M-19, hubo una guerrilla indígena, el Quintín Lame, ha habido presencia histórica del ELN, sobre todo en la región sur. Entonces, además, digamos, como de estas formas de lucha guerrillera, hubo presencia paramilitar históricamente, y esto ha ido configurando de manera muy singular lo que es el departamento. Estamos hablando de que hay gobierno, el gobierno, digamos, estatal en su forma convencional, pero también estamos hablando de gobiernos étnicos, de organizaciones de poblaciones indígenas, estamos hablando de un proyecto de gobierno étnico por parte de comunidades negras, hablamos de un proceso fuerte de organización campesina en diferentes regiones, y hablamos de que estos proyectos a su vez se superponen o se traslapan en muchos casos. A eso súmale las dinámicas del conflicto, que son a veces estables y fijas a un territorio, y en otros casos son dinámicas que se están moviendo permanentemente. Entonces, esto hace que las disputas políticas, las confrontaciones armadas, la presencia institucional, deba ser matizada y mirada en cada caso de manera particular. Lo que hace la pandemia es acentuar algunos de los rasgos del conflicto, es decir, pone de presente muchos de los conflictos previos, tanto hablando en términos de conflicto armado como de los conflictos sociales, económicos que ya existían. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Por un lado, digamos, hay una respuesta comunitaria muy fuerte que intenta mantener el control de los territorios, sobre todo en el caso de organizaciones que ya tenían iniciativas de control territorial, como las guardias campesinas, las guardias afrodescendientes o cimarronas y las guardias indígenas. Estas guardias ya estaban creadas y lo que hacen es responder nuevamente a ese contexto, a esa, digamos, nueva situación, a esa coyuntura, establecen puestos de control y buscan controlar el ingreso y la movilidad de la población para evitar la afectación por el COVID-19. Esa es como una forma, pero sucede algo, y es que también los grupos armados empiezan a crear puestos de control en algunos casos con el mismo argumento. Se usa el argumento de la pandemia para establecer control territorial. Hay varios asuntos aquí complejos. La muerte, el asesinato de los líderes sociales, sigue siendo el Cauca un epicentro de asesinato de líderes sociales muy complicado, porque además ante esta situación, digamos, de impedimento de circulación es difícil saber quién se mueve, en qué momento llega, etcétera, etcétera. Y ha habido ya varios asesinatos en lo que va corrido del confinamiento. Otro asunto es la erradicación de cultivos de uso ilícito. El gobierno anunció en algunos casos, y en casos como Toribío, por ejemplo, ya ha habido en la práctica erradicación de cultivos de marihuana, y esto desconoce por un lado lo acordado pues, o pactado en los acuerdos, pero por otro lado empieza a generar situación de inseguridad en la población, que digamos, no tiene otras vías de sustento y que digamos, se ve presionada nuevamente. Y por el otro lado está el asunto de que los grupos armados que circulan en la región en muchos casos están, digamos, en confrontación armada con el Estado, o entre ellos incluso, poniendo a la población civil en medio de ese fuego, y pues ya se han generado muertes, nuevamente en el caso de Toribío, la muerte de un niño de 14 años, pero no son los únicos.
sigue habiendo una pregunta por el retraso y la demora, digamos, en los procesos de respuesta para los excombatientes. Sigue habiendo, digamos, una sensación de ausencia generalizada del Estado y un reemplazo de la institucionalidad, digamos, civil del Estado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Una gran presencia de Fuerzas Armadas y un discurso autoritario que parece muy seductor y que en eso la capital suele llevar como la parada, ¿cierto? Y es este discurso de que el Estado hace por el bienestar, incluso en contra del bienestar de los ciudadanos. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Claro, el confinamiento es obligatorio porque nos puede matar la circulación y el contagio, pero es que sí, también nos puede matar el hambre dentro de las casas, también nos puede matar otros factores como la violencia y necesitamos responder a eso de manera inteligente. Entonces no puede ser este discurso autoritario y generalizado en el modelo urbanocéntrico, capitalino, el que se imponga a toda la sociedad. Hay que empezar a pensar políticas para el agro y en esto, digamos, no vemos mucha claridad. Digamos, una de las preguntas es por qué se moviliza o se empieza a movilizar el sector de construcción, lo cual está muy bien, o el sector de manufactura, lo cual está muy bien, pero no se habla con claridad del agro. Y sin el alimento no vive ni la ciudad ni el campo. Entonces tú nos preguntas, bueno, ¿por qué no mejoramos las condiciones de respuesta frente al agro? Y claro, lo positivo de esto es que la gente aprende a responder sin tanta presencia del Estado, pero al mismo tiempo, digamos, es un ejemplo de la exclusión sistemática que históricamente ha primado en relación con zonas o con áreas rurales del país. Yo creo que ahí hay una pregunta que hay que plantearse en serio.